Hola, ¿cómo están? Acá largando esta nueva experiencia de transmitir en vivo desde Facebook, mirando a ver si es que realmente funciona. Acá esperando a ver que se sumen algunos compañeros con interés de conversar en este jueves santo, muy atípico, eh, tratando de pensar estos nuevos tiempos. Esperando a que se hagan las 6 y que podamos estar todos en, acá juntos y juntas, tratando de compartir reflexiones en un momento en el que se impone pensar juntas, ¿no? O sea, es difícil en este tiempo en el que se nos presentaron tan rápidamente situaciones inciertas, eh, hacerlo en soledad, ¿no? En la soledad que el aislamiento propone. Y creo que nos estamos volviendo todos un poco más expertos en romper esos aislamientos, y que las pantallas son una manera de hacerlo. Eh, no sé cómo les está yendo a ustedes con esto, a mí todavía me pone un poco nerviosa. Pienso en que la semana que viene empiezo las clases en la universidad y que me voy a tener que acostumbrar a hacer esto bastante a menudo y, y reconozco que es todo un estrés y que al mismo tiempo está bueno, ¿no? Creo que las dos cosas. Esperamos unos minutitos a que siga llegando gente a esta charla a la que le pusimos un nombre un poco largo, pero en el que tratábamos de sintetizar algunas reflexiones que venimos construyendo al calor de de esta nueva coyuntura, ¿no? Les pedimos que esperen un minutito y largamos. Eh, Aquí van llegando Bolívar, 9 de julio. Eso está bueno, ¿no? Compañeras que están a unos cuantos kilómetros y poder estar conversando un día como hoy, en esta coyuntura tan especial, siempre es interesante, ¿no? Eh, no sé, pienso en que seguramente a la salida de todo esto tengamos algunas herramientas para desafiar las distancias que tal vez no estábamos tan habituados a usar. Lo veo a Dami por ahí. Vamos a esperar un cachitito más a que llegue el resto y largamos. No sé cómo los trata a ustedes, ¿no? Pero para mí fueron días de estar muchas horas frente a las pantallas. Suelo estar muchas horas frente a las pantallas, pero estos días estuve mucho más. eh, y creo que uno se va encontrando con gente con la que se hubiera encontrado físicamente, pero también se encuentra con un montón de gente con la que no, y que eso seguramente nos quedará como un capital para la salida de este tiempo, ¿no? Eh, Cuando me invitó Sandra a hacerlo, yo decía que era raro eh, este tema de conversación para un jueves que hubiera sido feriado. eh, y
que sería feriado o que es feriado, y que en general uno estaba imaginando que este era el momento del primer respiro después de haber empezado el año. Las Pascuas siempre son como el momento, ¿no? Un primer descansito después de un mes y algo de andar fuerte, y que este año el descansito lo necesitamos porque anduvimos por caminos muy distintos de los que habíamos imaginado para este año hace no tanto tiempo, ¿no? Hoy una amiga posteaba una foto de su torta de cumpleaños el 12 de marzo, en el trabajo, y todos pensábamos que teníamos la sensación de que eso había sido hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y es nada, nos cambiaron la agenda de manera muy, muy, muy impresionante, ¿no? A ver, estoy viendo si largamos ahora o esperamos un cachitito más, ¿no? También, nada, conversaba mucho con las compañeras que se hicieron cargo de responsabilidades en la gestión de la provincia de Buenos Aires, y también me acercaban, bueno, la intensidad con la que están viviendo estos días, y pensaba que hay todo un tema en cómo se ocupan los lugares de gestión en la provincia, en las universidades, en las escuelas, en los ministerios, en estos tiempos, sobre el que también tendremos que construir algún tipo de registro, algún tipo de documentar esta experiencia que sin duda es bastante distinta de las otras que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, si les parece, esperamos unos minutitos más a que se vayan sumando compañeros y compañeras. Está Marta Matanza, está María Fernanda, que no dice dónde es. A ver, vamos a ir mirando acá. De paso, está Paula, qué lindo encontrarte realmente, Pau. Tandil, así que se van sumando los compañeros y las compañeras en este día que, insisto, es raro, ¿no? Conversábamos sobre el estatus raros que tienen incluso los fines de semana en esta coyuntura. También Junín se suma. Sandra Ramal, ¿cómo estás? Sandra que me insistió para que me anime a esto, a este desafío. Bueno, si les parece, iría empezando. Yo les decía que en general para mí los jueves santos o los jueves de Pascuas no han estado signados por conversaciones sobre pedagogía, excepto aquellas que uno sostiene casi cotidianamente con su familia o con sus amigos, y que pensé bastante en lo excepcional que estaba todo para que uno se propusiera hablar en un fin de semana largo sobre estos temas. Pensé también en lo que había sido mi día, trabajé un montón, y pensaba que no es lo habitual en los jueves santos, que es el primer descansito que uno se toma después del arranque del año, y que este año el arranque había estado muy raro, y que es distinto o muy difícil establecer una distinción entre sábados, domingos, lunes, martes, porque el trabajo se organizó de otra manera. Y pensaba cuánto hay de la escuela poniéndonos un ritmo y poniéndonos una rutina, y cuánto de eso es algo de lo que se nos desacomodó. También pensaba que un 8 de abril, hace 3 años, Cetera intentaba
levantar la carpa enfrente del Congreso y la represión era feroz. Tengo el recuerdo de un domingo a la noche, lluvioso, y empezar a recibir WhatsApps durísimos y salir hacia el Congreso. Pero bueno, si les parece, volvemos al 2020. Y tal vez lo primero que haya que decir es que nosotros empezamos este año las clases hace un poquito más de un mes nomás, con una agenda, con caras nuevas, con unas preocupaciones, inquietudes que eran más o menos parecidas. Siempre los años arrancan con algún matiz particular, pero también con mucho de lo conocido, ¿no? Preocupación por cómo sería el grupo de estudiantes que tendríamos delante, por ciertas preocupaciones habituales, hasta que de repente llegó la pandemia y en poco más de una semana se nos alteró incluso la perspectiva sobre el futuro más cercano. Y esa perspectiva sobre el futuro más cercano se nos volvió incierta. En ese sentido, creo que hoy estamos habitando diversos escenarios y nos estamos preparando para evitar lo peor, ¿no? Una situación de desborde sanitario y de restricción casi total de la economía, en que el Estado, las instituciones y las organizaciones sociales tengan que asegurar el suministro de todo lo necesario para la alimentación, la salud, el cuidado, y en ese sentido también para la comunicación con las personas. Y esta situación, en una situación así, tan límite, tan grave, tal vez lo primero que aparecen son los asuntos prácticos, ¿no? Asociados a la emergencia. Yo en la primera formulación del título de esta charla decía la escuela, las experiencias escolares que emergen en la emergencia. ¿Y por qué pensaba en las experiencias escolares que emergen en la emergencia? Bueno, porque yo creo que en situaciones inéditas nosotros no inventamos todo nuevo, sino que en todo caso en la emergencia, en una coyuntura que se nos presenta como muy disruptiva, muy desorganizadora, lo primero que tenemos a mano son las experiencias del pasado. Experiencias que tal vez no atendieron a lo mismo, no fueron pandemias, no nos agarraron de esta manera o en este momento del año, pero en general lo que nosotros tendemos a hacer como sujetos sociales es a recurrir a algunas cosas que hemos utilizado en otros momentos y que nos han resultado. En ese sentido, a mí me parecía interesante conversar un rato de este Jueves Santo sobre qué es lo que emerge en la emergencia y qué experiencias tenemos en situaciones en las que se discontinuó la presencia física en las escuelas, dentro de las escuelas, qué experiencias tenemos en términos del aislamiento social, qué experiencias pedagógicas hemos construido a lo largo de la historia en la escuela pública para hacerle frente a estas situaciones. Tal vez sí me parezca importante hacer una referencia primera a qué es lo que podemos puntualizar sobre la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que produce la pandemia que tal vez la hace distinta de otras crisis sociales o sanitarias por las que hemos atravesado? Bueno, la primera cuestión es que la pandemia me parece que produce un efecto como paradójico. Por un lado, se comporta de forma igualitaria. Todas somos cuerpos penetrables por el virus, ¿no? Y inclusive en un primer momento quienes más expuestos estuvieron al virus eran quienes habían viajado a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Pero por otro lado, el virus nos expone con crudeza a las desigualdades sociales, ¿no? Hay quienes pueden resguardarse y quienes no, hay quienes pueden tener la atención adecuada y quienes tienen más dificultades para acceder a esto, quienes pueden seguir trabajando, quienes pierden su trabajo, quienes podrían vivir varias vidas sin trabajar.
Y a mí me parecía interesante en este sentido traer una reflexión de Judith Butler. Ella dice que está analizando el panorama que hay en el Estados Unidos de Trump y dice que el virus está cobrando diferencialmente la vida de latinos y afrodescendientes, y ella dice que la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero en los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. A mí me parecía interesante traer esta reflexión construida desde el norte, porque por suerte en la Argentina tenemos un Estado que se hace presente, pero las desigualdades están, y en todo caso creo que estamos todos los días ante la posibilidad efectiva de que se impongan lógicas del capital que desalienten el cuidado de los que están más expuestos al contagio o a las consecuencias del parate que produce la pandemia. En este sentido, a mí me parecía que estos dos aspectos, en lo que nos iguala de la pandemia, en lo que nos distingue en simultáneo, se pone en juego la lógica del aislamiento, de la desigualdad y también insistiendo en un sentido profundo en la cuestión de la comunidad. ¿En qué medida somos capaces de construir un común que ponga por encima la vida, por encima lo que nos hace humanos y dejemos o por lo menos pongamos en jaque aquellos planteos que piensan que hay unas vidas que merecen ser vividas frente a otras que no tanto o que incluso pueden ser execrables? En ese sentido, a mí me parecía que la pandemia, la crisis y la incertidumbre atraviesan toda nuestra experiencia y también nos lleva a evocar experiencias socialmente críticas de otras epidemias. Ayer repasábamos con Silvia Almazán una conversación, las gripes, la gripe A, las hepatitis, pero también inundaciones, también la explosión de una escuela que se llevó las vidas de Sandra y Rubén y que llevó a la interrupción del dictado de clases durante bastante tiempo en la localidad de Moreno. ¿Por qué traigo todas estas cuestiones? Bueno, porque yo creo que como colectivo social, el magisterio fue construyendo formas de hacerle frente a crisis sociales muy importantes que hoy podemos rescatar, que hoy podemos volver a poner sobre la mesa. Por eso les decía, a mí me parecía interesante esto de pensar qué emerge en la emergencia, ¿no? Y yo creo que tenemos una responsabilidad política en hacer que emerjan en la emergencia aquellas cuestiones que tienen un potencial democratizante, un potencial de discutir el orden que está establecido e ir pensando otros órdenes, ¿no? En ese sentido, yo pensaba, y también lo pienso en el orden de la vida cotidiana, ¿no? Este cimbronazo que supuso la pandemia y el aislamiento social que conlleva, dejó a la vista tal vez las cosas más complejas y las cosas más interesantes de las instituciones, de las dinámicas familiares, de distintas cuestiones. Y tal vez una de las primeras cuestiones que dejó sobre la mesa es cuál es el lugar que ocupa la escuela en los territorios, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que una de las primeras cuestiones sobre las que yo quería detenerme es, tal vez una de las cosas que apareció con fuerza es la centralidad de la escuela en los barrios y en la organización familiar. Cuando no hay comida, cuando hay enfermedades, pero también cuando hay crisis familiares, la escuela es el primer lugar de referencia. En este sentido, la forma de resolver las rutinas frente al trabajo, las formas de organizar cuidados,
vuelven sobre la escuela, ¿no? Vuelven en términos de los saberes, pero también vuelven en términos de la distribución de algunos otros bienes, como por ejemplo los comedores escolares y su alimento, o la distribución de ropa o zapatillas o este tipo de cuestiones. Este sería un punto. Lo otro que se pone sobre la mesa es la complejidad y la, diría, sí, solidez de la trama entre la relación entre familias y escuelas, ¿no? Un tema sobre el que hay mucho escrito y creo que también hay bastante para discutir y pensar. Por eso yo les quería proponer en este jueves de conversaciones pedagógicas un tópico que es, a mí me parece que una de las cuestiones sobre las que tenemos que pensar bastante en el contexto de esta crisis, porque me parece que permite pensar cosas bien interesantes, es la necesidad de repolitizar los cuidados. Me acordaba, les decía que para mí en esta crisis uno vuelve a buscar experiencias o cuestiones que pensó en otras crisis, y yo pensaba que hace 20 años, en el proyecto de sectores populares desde SUTEBA, nosotras con Patri Redondo habíamos puesto mucho foco en que no existía tal disyuntiva entre asistir o enseñar, sino que en todo caso eran dos caras de una misma moneda, dos cuestiones que iban juntas, y pensaba que en la coyuntura en la que estamos hoy, nuevamente se refuerza que tal dicotomía no existe, ¿no? Miraba los videos de las docentes armando y distribuyendo bolsones, miraba los videos de las docentes distribuyendo bolsones en los muelles de las escuelas de islas, en los parajes más aislados. También escuchaba con atención la angustia de algunas docentes que no habían logrado hacer que los bolsones lleguen a donde tenían que llegar. Y en todo eso pensaba que bueno, que hay enseñanza. A veces los bolsones iban con tarea, a veces no. A veces estaban los cuadernillos, a veces no. A veces los cuadernillos iban por unos lugares y otras veces iban por otros. Pero pensaba en lo indisociable que es este trabajo de cuidar, y que cuidar en este momento es un tema en el que tenemos que detener la atención, ¿no? A mí me parecía que pensar a los niños y a sus familias como sujetos de derecho, no como sujetos de la beneficencia, no como sujetos de la caridad, era una cuestión central en este momento. Y pensar en la distribución desigual de la riqueza era una responsabilidad en este momento, ¿no? En un momento en el que tal vez se tienda a culpabilizar o a menospreciar ciertos sectores o sobre otros, ¿no? Lo digo pensando en las discusiones que escuché en los medios sobre Europa y quiénes son los beneficiarios o los que debieran recibir respiradores o no, quiénes son, entonces si los viejos sí, si los viejos no. Esta idea de que hay vidas más válidas o vidas menos válidas, me parece que es una idea que la escuela tiene que poder discutir e impugnar desde lo que enseña cualquier distinción entre vidas dolorosas e ingratas y otros que deben ser protegidos de la muerte, ¿no? Creo que toda vida merece ser protegida y en ese sentido la escuela tiene una función pedagógica importante. Les decía que para mí repolitizar la cuestión del cuidado supone pensar que el cuidado muchas veces es un cuidado de las mujeres, que las mujeres a su vez somos muchas docentes, pero también somos sostenes de hogar, y la complejidad que todo esto va tomando creo que es una cuestión en la que tenemos que trabajar, ¿no? Hace no tanto tiempo pensábamos con un grupo de compañeras la cuestión de las políticas de cuidado de la primera infancia, pero también de cuidado intradoméstico, y creo que es una cuestión sobre la que necesitamos volver. Otra de las cuestiones que a mí me parecía importante plantear, les decía, era la relación entre familias y escuelas, ¿no? Y yo pensaba que si hubo algo que nos enseñó lo que sucedió
en Moreno en parte, y lo que está pasando durante esta pandemia también, es que en todo caso creo que hay que poner en discusión, por un lado, el conflicto como lo único que une a las familias y a las escuelas. Creo que entre familias y escuelas hay articulaciones, hay vínculos bastante fuertes entrelazados. Y también pensaba que la otra cosa que era importante poner en discusión era la idea de que uno de los dos polos es el polo seguro y el otro es el polo inseguro. Si la experiencia de la tragedia de Moreno nos puso sobre la mesa que las escuelas podían no ser lugares seguros para los docentes o para los niños, y toda la trama comunitaria que se armó en torno a eso aunó los esfuerzos para convertir a las escuelas o reconvertir a las escuelas en lugares seguros. Creo que hay mucho de lo que está pasando hoy en las escuelas en torno a los docentes, que es que están registrando situaciones de violencia familiar, y en ese sentido tampoco la familia es garantía de resguardo, ¿no? Y creo que poder pensar que en la vida cotidiana, fuera de esta emergencia, fuera de esta circunstancia, familias y escuelas son lugares que se retroalimentan para volverse más seguras y habitables, creo que ese es un tema en el que tendríamos que insistir bastante y pensarlo más. Hablando, o pensaba que de Moreno, de la experiencia trágica que se llevó la vida de Sandra y Rubén, aprendimos muchas cosas. Aprendimos sobre la potencia que tienen escuelas y familias funcionando juntas. Nada de lo que se logró en términos de reparaciones de edificios en Moreno se hubiera logrado exclusivamente con la pelea del sindicato, tampoco con la pelea exclusiva de las familias. Creo que ahí la articulación compleja, y bueno, si hay compañeras de Moreno, me parece que la había Pato por ahí, saben de lo que estoy hablando, la articulación compleja entre familias y escuelas para disputar algo que necesitaban tanto los docentes como los niños, es parte sustantiva de la cosa, pero también para sostener la continuidad pedagógica, ¿no? La vez pasada hablaba Patri Sadowski de la continuidad pedagógica. Me pareció muy interesante lo que señalaba de la experiencia del cierre de las aulas, pero no del proyecto pedagógico de las escuelas de Moreno. Aprendimos mucho sobre sostener la continuidad pedagógica fuera de la cotidianidad escolar. Y una de las cosas que aprendimos es que no se podía fingir demencia, no se podía hacer como que no estaba pasando nada, pero al mismo tiempo que de la experiencia de estar fuera de las aulas no podíamos volver de la misma manera en la que habíamos estado allí antes de la tragedia que se había llevado las vidas de Sandra y Rubén, y que nos había permitido ver qué cuestiones eran accesibles para las familias de las que planteábamos, qué cuestiones no, que nos había acercado a las condiciones en las que viven los niños y las niñas de nuestras escuelas. Así que creo que estas son algunas de las cuestiones que a mí me van quedando. No quiero hacerlo mucho más largo, llevo hablando un rato largo, quisiera escucharlos y leerlos, y mientras que hablo me cuesta bastante, pero pensaba que tal vez una de las cuestiones que podamos pensar en tiempos de emergencia es una propuesta de escuela que nos permita cuidarnos, y en ese cuidar y cuidarnos, hacer del cuidado un eje troncal en todos los niveles educativos, no exclusivamente como un problema de la primera infancia, de los niños pequeños, sino en este momento en que el cuidado se vuelve un valor ineludible, revisar nuestras prácticas pedagógicas, o qué lugar o cómo enseñamos la cuestión del cuidado de nosotros mismos y de los otros en las cosas que enseñamos, ¿no? En la emergencia y fuera de esta. Y la otra cuestión que me parecía interesante para este momento es que tenemos que volver sobre la cuestión de la solidaridad. Yo creo que mucho de lo que uno ve estos días en la distribución de comida y en la distribución de actividades por parte de las escuelas tiene que ver con
un fuerte proyecto solidario de la escuela que va a contrapelo de este tiempo de individualismo y de neoliberalismo extendido por el mundo, y creo que es algo que tenemos que seguir enriqueciendo, documentando y abonando, ¿no? La verdad es que creo que hay que trabajar ahí. Creo que tal vez los problemas que vemos en las familias de los niños también están en las familias nuestras, que las cuestiones vinculadas hasta qué punto nuestras familias son lugares de resguardo o no lo son, no es solamente un tema de los niños, sino que también es un tema de los adultos que estamos en la escuela, y que tal vez esta crisis lo que hace es exponernos a todos y todas en estas circunstancias. Así que dejo acá, leo un poquito lo que están comentando y si quieren vamos charlando, ¿no? Y desde ya les agradezco un montón la escucha. Uno piensa que no va a poder hablar frente a una pantalla, pero después se pone frente a la pantalla y habla, ¿no? A ver, construir un común es la posibilidad de construir un porvenir. Sí, yo creo que sí, y creo que este es uno de los grandes desafíos que la pandemia pone, ¿no? Una crisis de estas dimensiones, bueno, puede reforzar el capitalismo o puede ser la oportunidad de construir otro horizonte de cuestiones, este capitalismo salvaje en el que estamos, y creo que hacer de la excepción una oportunidad de construir otro común es algo en lo que no nos podemos apoyar, ¿no? Acá alguien dice, pensaba en pensarnos en clave de comunidad, aquello de lo cercano y lo común, las escuelas que están cerradas pero no las aulas. Sí, eso lo aprendimos fuertemente con la experiencia de Moreno. No sé si a las compañeras y los compañeros que estuvieron cerca de lo que fue el cierre de las escuelas de Moreno, fue mucho tiempo sin aulas. Creo que por lo menos para mí es una experiencia de la que podemos abrevar mucho, porque la discusión es que fue que no podíamos volver iguales. O sea que no haber estado dentro de las aulas mucho tiempo no nos daba a pensar que era posible volver de la misma manera, ¿no? Y a ver, ¿cómo se resuelve la continuidad pedagógica? Que no es tal porque estamos en una etapa de contingencia pedagógica en un contexto en donde el medio elegido para la comunicación no está habilitada para todos. Ese es un gran desafío para el común. Creo que Patricia Sadowski lo planteaba en la charla del martes. Ella decía, bueno, es una continuidad pedagógica que tiene que ver más con una voluntad, pero que no puede desconocer la excepcionalidad en la que estamos funcionando. Creo que el tema del desigual acceso a la conectividad, pero también a los papeles y demás, es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Por un lado, creo que hoy, por la extensión geográfica de esto queda expuesto. Cuando fue lo de Moreno, las escuelas estaban cerradas, pero nos podíamos encontrar en las plazas, nos podíamos encontrar en los clubes, en las iglesias, y entonces tal vez se sentía, porque la tarea por WhatsApp no le llegaba a todo el mundo, pero no con la magnitud o con la virulencia con la que se siente en este momento. Y hay que pensar el día de la vuelta a las escuelas con chicos que pudieron seguir lo que los docentes propusieron, chicos que no lo pudieron seguir por problemas tecnológicos o por problemas de las circunstancias de vida, ¿no? Sabemos de lo agravado que está el tema del acceso a la comida y demás en este tiempo para nuestros estudiantes. Entonces, creo que el desafío es poder imaginar que vamos a tener aulas que van a ser mucho más heterogéneas de lo que hubieran sido, ¿no? La verdad es que creo que es un desafío. Acá María Laura dice cuidarnos para seguir construyendo desde lo colectivo y lo solidario. Sí, creo que sí.
y sabiendo que eso es nadar muchas veces en contra de la corriente, ¿no? O sea, en un mundo que se imagina salvándose quien pueda, bueno, construir intervenciones que refuercen la solidaridad es todo un proyecto, ¿no? Un proyecto de disputa, ¿no? En estos momentos, pensar los vínculos con las familias se tornó indispensable y puso en foco las dificultades que tenemos para eso. Yo creo que sí, creo que algunas experiencias nos ponen en el centro la necesidad de volver a hacer foco en la relación con las familias, en construir formas de conversar. Pasa en el nivel inicial, pero pasa en el nivel superior. Creo que necesitamos fortalecer los lazos que hay entre distintos sujetos de la comunidad. Creo que la escuela sola no puede, que puede junto con otras instituciones comunitarias, y que a veces ese lazo, bueno, necesita ser fortalecido desde distintos lugares, ¿no? Acá Carla dice, me parece sumamente interesante pensar el cuidado a las familias y los niños. A nosotros nos pasó como escuela especial pensar en propuestas que no generen frustración en las familias y además los bolsones para seguir garantizando el comedor. Sí, yo creo que el tema de no ubicar al otro ni en el lugar de la caridad ni en el lugar de la falta es todo un desafío, ¿no? Porque la comida es necesaria, pero es necesaria no porque las familias estén en falta, y eso creo que es algo que no solo lo tenemos que creer nosotros, sino que tiene que estar transmitido en los contenidos que enseñamos. Es decir, hay que enseñarle a nuestros estudiantes, no sé si en esta coyuntura tan excepcional, pero si no a la vuelta, que si no hay un plato de comida en todas las casas, eso no tiene que ver con un déficit de alguien en particular, sino que tiene que ver con una sociedad que distribuye muy desigualmente la comida, muy desigualmente la riqueza, ¿no? A ver, gracias Sofi, tus palabras nos acercan y acompañan a entender que es un conjunto que hoy la escuela, el jardín, el instituto pueden buscar estar presentes y acompañarse a sostener en la emergencia. Es importante, lo pensamos como docentes aislados, pero pensando propuestas y no pensando colectivamente. Creo que eso es uno de los desafíos. Sí, yo creo que hay que hacer lazo con las familias, pero para sostener el lazo con las familias, pensar el trabajo como un trabajo colectivo es vital, porque a veces las realidades en las que están las familias están muy difíciles y poder sostener eso en lo individual puede ser muy pesado y también muy doloroso. Pensaba en algunas experiencias que se pusieron en circulación, estas de los cuentos grabados, que creo que fue una experiencia conjunta de la Dirección de Educación Inicial con la Dirección de Educación Superior. Me parece sublime, porque me parece que uno de los esfuerzos en este momento es tratar de que circule algo que aleje de la inmediatez del sufrimiento que pueda haber en los territorios. Entonces, poder llevar un cuento que transporte a una familia a otro lugar un ratito, que te saque de la inmediatez del no tener para comer o de haber perdido la changa, es algo bastante interesante. Seguramente habrá quienes accedan y quienes no a ese cuento por el tema de la conectividad y demás, pero he visto fotos muy conmovedoras de celulares puestos a contarles cuentos a niños que escuchaban a través de como unas separaciones entre casillas que me parecieron muy potentes, ¿no? Bueno, vi una cantidad de materiales que tienen que ver con la documentación de lo que se está haciendo mientras dura el aislamiento social, que me parece realmente conmovedor también para reponer la centralidad de nuestro trabajo y del trabajo de la escuela pública, ¿no? No sé, me parece que vamos dejando acá. Les agradezco un montón este tiempo de jueves a la tarde y creo que tenemos que usar la coyuntura de todo lo que se puso en suspenso, todo lo que quedó
interrumpido para volver distintos a la escuela, distintas a la escuela. Me parece que cuando fue lo de Moreno y las escuelas cerraron varios meses, esa discusión pedagógica nos la dimos y bueno, me acuerdo de Mariana Cataño, de Patri Lescano, sosteniendo largas horas de discusión y debate sobre qué era volver distintos a la escuela, y una de las cosas que decíamos es hay que volver codo a codo con los padres, con las madres, con las organizaciones de los barrios, pero también volver codo a codo con los docentes, reconocer que no todo el mundo va a haber estado en igualdad de condiciones de acceder a aquello que se propuso como actividad mientras que las aulas estuvieron cerradas, pero los proyectos y las vinculaciones pedagógicas se mantuvieron abiertos. Así que bueno, les agradezco un montón este rato y bueno, me imagino que nos encontramos de vuelta el martes en la próxima conversación. Les mando un abrazo. Beso.